Vamos a hablar del tema de lo que está ocurriendo en la frontera norte y agradecemos la comunicación esta mañana con alguien que sabe, que conoce del tema. Gracias por el enlace, doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Encantado de estar con ustedes. Un gusto, doctor. Platíquenos, estamos ante una severa crisis en la frontera. ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe? ¿Y cuál es el futuro inmediato para esta problemática entre México y Estados Unidos? Bueno, desde la perspectiva del gobierno de Biden no es una crisis humanitaria, más bien es una crisis que se heredó de la pasada administración en la medida en que no hubo el debido proceso, no hubo la atención correspondiente a estos flujos migratorios y no se concedieron recursos para atender los problemas que existen en los países de Centroamérica. De hecho, el día de hoy testifica en el Congreso Alejandro Mayorkas y va a mencionar esos aspectos de los cuales estamos mencionando. ¿Cuáles son los desafíos que yo estoy viendo en el corto plazo? Bueno, pues incrementar las capacidades administrativas para lograr una mejor gestión de estos cerca de aproximadamente entre 3,000 y 4,500 menores no acompañados. Y para eso, el día de ayer decidió precisamente el secretario Mayorkas que la agencia para casos de emergencia FEMA se hiciera cargo en los próximos 90 días de toda esta situación. En otras palabras, vamos a ver un nuevo modelo de gestión migratoria que se enfrenta a los desafíos, pues, de lo que lamentablemente implica atender menores no acompañados, claro, que pues huyen por razones de violencia, de inseguridad, falta de empleos, pero sobre todo pues la situación en la cual se encuentran sus padres, que en algunos casos se encuentran en Estados Unidos y otros pues lamentablemente no tienen padres. ¿Está chocando la realidad de esta situación fronteriza añeja con el discurso de Joe Biden? ¿Es un problema que se le puede salir de las manos y se habría que decretar emergencia como lo están pidiendo ahora los republicanos, que son sus adversarios? Es una pregunta muy interesante, Guadalupe. Mira, lo que sucede es que hay que recordar que el tema migratorio siempre ha sido parte de la polémica, ha sido parte del debate. Incluso hay que recordar que vienen elecciones legislativas el próximo año. Entonces, desde esa perspectiva se va a politizar el tema. Yo creo que sí se va a dar una nueva gestión migratoria por parte de la nueva administración. Como lo comenta muy atinadamente Roberta Jacobson, están esperando recursos, están esperando, digamos, cambiar el modelo, es decir, el modelo desafortunadamente no tuvo la atención por parte de la pasada administración. Ahora se pretende cambiar en este sentido el enfoque por un enfoque más humanitario, más de atención, pero sobre todo de corresponsabilidad migratoria. Y ahí obviamente México, los países centroamericanos y Estados Unidos, con las acciones que ellos lleven a cabo, es parte de los nuevos desafíos del presente y futuro inmediato. ¿Se está viendo realmente esto como el anhelado sueño americano, el que no haya respuesta inmediata, que se volcaran los migrantes en espera de una respuesta, como bien dice doctor, más humanitaria, y que en la realidad estemos viendo que están aumentando las deportaciones, que de alguna manera se cobijan con el tema de los niños que van solos y que ellos sí recibirán un trato distinto, pero en la realidad veremos este anhelado dar la nacionalidad a los que cruzan del otro lado en un tiempo de 8 años como se espera? Biden tiene contrarreloj el tiempo y además pues tiene que resolver asuntos como la pandemia y la economía y la política. Así es, Lupe. Mira, lo que sucede es que son 3 tipos de flujos. Uno es el flujo de los cuales estamos hablando, de los menores no acompañados. Yo esperaría que sí se dé una situación de legalización y sobre todo de reunificación. Hay que recordar que una de las primeras órdenes ejecutivas que planteó esta administración fue el hecho de tratar de juntar a esos cerca de 600 menores que fueron separados de sus padres precisamente en la pasada administración. Ese es el primer flujo y ese es prioritario. El segundo flujo tiene que ver con lo que estás comentando. Esos cerca de 6 millones de mexicanos irregulares que serían parte de la reforma migratoria que se está planteando. Este es un tema, sin duda alguna, más polémico porque es un tema que se ha politizado bastante. Para lograr esta reforma migratoria, el gobierno de Biden tiene que tener el apoyo de cuando menos 10 a 12 senadores republicanos y ellos pues siempre han sido reacios o desde la pasada administración han estado cuestionando
pues el hecho de que se abran las fronteras. Por lo tanto, ellos siempre han estado más reacios a generar este tipo de alternativas de flexibilidad migratoria. Desde ese punto de vista, el sueño americano, vaya, pues yo creo que sigue siendo una realidad. Lamentablemente, las situaciones que se encuentran en nuestros países centroamericanos es una realidad. Desde ese punto de vista, se consideraría que se pueden avanzar en mejores alternativas migratorias, desde legalización, más trabajo temporal, las famosas visas H2A. Es decir, vienen opciones de política migratoria muy interesantes que de alguna manera van a ser una alternativa para estos flujos. Claro, está lo que tú comentas, ¿no? Que cada día se están dando de 3,000 a 4,000 expulsiones que reflejan, bueno, pues esta tensión entre flexibilizar, pero también controlar los flujos migratorios para que de esa manera se tenga el aval por parte de los senadores republicanos. Finalmente, doctor, ¿qué tanto México tiene margen de maniobra en este tema con Estados Unidos? ¿Está en posibilidades de exigir algo a cambio de dar una frontera más segura en ambos lados también? Sí, mira, creo que México tiene el desafío de seguir un esquema que de alguna manera está planteando la nueva administración, es decir, avanzar un esquema más humanitario, una gestión migratoria más ordenada, acorde a lo que plantea la ONU, pero también exigir que se incrementen las opciones de visas laborales, como ha sucedido con las visas H2A, que son para trabajadoras temporales agrícolas. Esas visas se han incrementado desde la pasada administración. Yo creo que es un tema muy importante. El otro tema es que México debe de avanzar, debe hacer ver a los estados de los senadores republicanos la importancia de la mano de obra para ese país, y que finalmente, si se avanza en un esquema de corresponsabilidad migratoria entre Estados Unidos, México y Centroamérica, y sobre todo fortalecer las capacidades de gestión en los países centroamericanos, en esa medida se puede reducir y controlar el flujo, y sobre todo, bueno, pues en este contexto de pandemia, para lo cual, pues como sabemos, algunos organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la OIM, han estado trabajando para tratar un poco de regular este tema de las necesidades laborales, opciones laborales y obviamente el tema de la pandemia. Así es, aquí sí es política trilateral, México, Estados Unidos y Centroamérica como región. Doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por la conversación, muy interesantes los puntos de vista. Saludos allá en Tijuana. Gracias, doctor. Buenos días. Un abrazo de Tijuana, Guadalupe. Hasta pronto. Igualmente para todos. Gracias, doctor. Vamos a cada hora.